Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, profe. ¿Me escucha bien? Sí, ¿cómo estás? Pues, va a decir que soy repetitivo, pero con sueño. Va a decir que solo así digo. ¿Qué tal la Sí, semana? pero es que, ¿Todo bien? pues, la semana pasada, sí, todo bien, gracias a Dios. De hecho, el fin de semana, pues, estuvo bueno, pero sí, movido, o sea, no pude descansar. Estuvo bonito, pues, pero tuve actividades, cosas que hacer, entonces no descansé tanto. Y pues ya hoy fue la tarde la que tuve bastante tarea. Ya, y Sí, ahorita con calor, aparte. es que viene lluvia, este calor está parejo, está ridículo, yo también estoy asando, ¿no? Pero Ay, sí. pues bien, Gustavo, Y y es la que, sesión 5, bien, qué rápido, ¿no? Porque solamente nos queda una sesión, sí, sí, rapidísimo. Ya rapidísimo. después de aquí, ya el examen y ya todo, ya después, ya profe ni se va a acordar de mí. Ah, pues fíjese que miré de que subió unas tareas, no me equivoco. Sí, No me sí. aparecía la tarea de la sesión 1. No entiendo por qué no aparecía en la plataforma. Es que debe ser, bueno, de hecho estoy seguro que fue que yo la hice, pero la hice como le había comentado en la compu de mi primo, y mi primo ya no, ahorita no está en la casa, entonces se llevó la compu y se me había olvidado mandarla. Entonces yo le pedí de favor que la enviara, porque eso fue, por eso no le aparecía. Con razón. Sí, bueno, en la sesión de hoy no he subido la tarea, pero una vez que terminemos la clase, la voy a subir. De todas formas, pues ya sabe que tiene una semana para realizarla. Y no Sí, sé sí. cómo va con la otra, ya la hizo. Eh, no, la dos, la estuve incluso buscando hoy, la iba a hacer, tratar de avanzar en el trabajo, pero tenía bloqueada la página, entonces no podía utilizarla. Mire, Y varias entonces, tareas acumuladas. El problema está de que este lunes que viene es la sesión 6. De ahí solamente va a tener esa sí, semana para completar todas las tareas. Porque el día del sí, examen, ese ajá, día ya todas las tareas tienen que estar listas. Porque nosotros eh, hacemos el examen el lunes, ¿verdad? Yo ujú. el martes, tengo que estar entregando su acta. Entonces, Qué rápido. ¿sí? Porque es tutoría, o sea, no tengo que esperar 8 días, ni usted me va a firmar Ajá, nada, simplemente entrego todo el paquete. Entonces, hoy hacemos el examen lunes, yo mañana estoy en la universidad entregando ya todo el paquete, todo el acta, corrigiendo el examen, sí, ya tienen que estar todos los trabajos para poderle pasar la nota. Entonces, sí, vaya de hecho, trabajando ahí. sí, de hecho estaba pensando eso, pues tener, cómo acomodarme, aunque sea una hora diaria, e ir avanzándola. Sí, Este, y pues sí, eso para hacer enviar, pues yo sé que las tengo pendientes, pues no me he olvidado de eso, pero generalmente me pongo mejor a trabajar bajo presión. imagínense, ya la última semana va a estar. Bueno, pues vamos a empezar hoy con lo que es la unidad 5. La unidad 5 tiene por nombre la finca, las modificaciones de la finca y también apropiado de horizontal. Y a esto pues yo vengo y le pregunto, ¿qué cree usted que es finca? La finca como tal y la conocemos, es una propiedad, digamos, más o menos densa, grande, en la cual es como una especie de tipo de área verde, por decirlo así, pero que se utiliza para ganado, ah, muchas veces para comerciar cierto tipo de productos. Yes. Comúnmente nosotros asociamos el concepto de la palabra finca a la zona rural. Mm.
Ese es el concepto que nosotros tenemos. O sea, que la mayoría de la población, por así decirlo, tenemos. Finca es igual a una zona rural. Es que vamos a la finca. Es que yo tengo una finca. Y la diferenciamos de la casa, o, pues sí, de la casa de habitación que tenemos en la ciudad, ¿verdad? Sí. Hoy en día, en esta clase, vamos a ver que no es así. La definición de finca desde el punto de vista registral, del derecho registral, que es lo que estamos estudiando, dice de que es una porción delimitada de tierra que bien puede estar o no edificada. Y con esto hago la diferenciación de que finca no precisamente tiene que ser la zona rural. Cuando nosotros vamos a registrar un bien inmueble, sea que esté en zona rural, o sea que esté en zona urbana, en el registro hacen la separación de esa porción delimitada de tierra y le dan el nombre de finca. Es decir, el lote o la porción de tierra donde usted habita, para el registro, eso es una finca, independientemente de que esté ubicada en la zona urbana o en el casco urbano de la ciudad. Pero ese es el concepto que se le da. O sea, siempre va a ser así, pero y comúnmente, como le llamamos nosotros, tipo, a veces le llaman lote o parcela, están mal dicho. Pues no es que esté mal dicho, no, sino que el término registral es esa, finca. Fíjense bien lo que dice este otro concepto. Finca es la entidad que abre un folio registral. Todas las propiedades tienen un folio, ¿verdad? Todas. Entonces, una finca es esa entidad con ese pedazo de tierra, por decir así, que abre un folio registral. Así que la finca es el elemento ordenador del registro. ¿Por qué? Porque en el registro se lleva el control de cuántas fincas existen en el departamento, porque los registros ya sabe de que trabajan por departamento, ¿no? Entonces, ese es el elemento que va a organizar todo lo que es el registro de la propiedad. Son fincas, dice el sentido registral, o sea, por eso le digo que el concepto de finca desde la conmutación del derecho registral. La finca es material, es decir, la superficie de terreno delimitada y acotada. O sea, aquel lote, como usted lo dice, aquel lote que está delimitado, o sea, que tiene sus linderos particulares, o sea, está delimitado totalmente. ¿Quiénes son sus colindantes? ¿Cuál es el área específica, el tamaño del terreno? Eso es una finca. Y algo muy importante es el elemento ordenador del registro. ¿Por qué? Porque en el registro se lleva el control de las propiedades por finca. Es decir, cada lote, cada terreno tiene un número de finca. Si usted va a buscar las estructuras de su casa, donde usted vive, usted va a notar de que en la razón que pone el registro público le van a dar a su terreno un número específico y se llama número de finca. ¿Cuáles son los datos registrales de una propiedad? El número de finca, que es el número de lote como tal, el número de folio, la ubicación en el libro que hablábamos el lunes pasado, de aquellos libros gigantes, ¿se acuerdan? Entonces los folios son los números de las páginas, ¿verdad? El tomo, esos libros están enumerados por tomo, sin varios. Y la columna, que en este caso estamos hablando de un bien inmueble, entonces la sección de derechos reales del registro de la propiedad. Pero todo terreno inscrito en el registro público tiene un número de finca, y así como se le denomina. La finca, el terreno, el lote, si lo vamos con medida, la manzana, sufre o puede sufrir modificaciones. Obviamente, al sufrir una modificación, esto va a afectar inevitablemente
lo que es la descripción, lo que es el tamaño, por así decirlo, ¿verdad? En este caso, pues, de la finca. Cuando hablamos de modificaciones, ¿cuáles son esas modificaciones, por así decirlo, que puede sufrir una finca? Pues bien, tenemos en cuanto a las que van a modificar su descripción. Tenemos la obra nueva y tenemos la rectificación de medidas superficiales. Y cuando hablamos de que esa va a sufrir, que esa finca va a sufrir una modificación en cuanto a su integridad, es decir, que ya no va a estar íntegra, estamos hablando de las desmembraciones, estamos hablando de las fusiones y estamos hablando de las divisiones que puede sufrir una propiedad o una finca o un terreno, ¿verdad? Entonces, las modificaciones pueden afectar la descripción del terreno o la integridad del terreno. ¿Cuáles son las circunstancias en las que va a modificarse la descripción? Cuando hay una obra nueva y cuando hay una rectificación de medidas superficiales. ¿Y cuáles son esas modificaciones que cambian la integridad de la propiedad? De la desmembración, la fusión y la división. Vamos a estudiar en esta clase cada una de ellas. Vamos a empezar por la desmembración. ¿Ha escuchado usted el término, ¿verdad?, de desmembración? Sí, lo he escuchado bastante, de hecho. Ok. Según este concepto que está aquí, dígame qué es desmembración. Pues es como, como que bueno, es que también ahí el significado está bastante parecido a lo que, porque yo lo entiendo así como que es que se divide, pero miré que en las otras partes de las divisiones puso aparte de desmembración y aparte de división, como que fuera parecido, pero no exactamente igual. No es Entonces, igual. exacto, entonces o sea, yo siempre entendía desmembración como una división, como que aún tengo esta finca, este terreno, y lo voy a dividir, qué sé yo, en tres partes, y lo voy a desmembrar así. Y cada uno pues ya va a tener su nuevo número de folio. Ya, eso era lo que entendía. Ok. ¿Cuáles son los pasos para hacer una desmembración? ¿La conoce? Pues primero tendría que hacer una escritura ante un notario donde diga pues la escritura de desmembración del terreno y todo. Supongo que eso es lo primero y ya después, teniendo eso, pues irlo a inscribir al registro, ¿no? Sí. Solamente. ¿No se le ocurre algo más? Eh, no sé, no, ahí sí no se me acuerdo. Ok. Fíjense que algo, bueno, vamos a ver este concepto que dice, se entiende desmembración a las separaciones. Vaya bien, a la separación de una parte de la finca matriz o de la finca inscrita. Estas se conservan su número original y la parcela segregada se le asigna un nuevo folio de número, o sea, a manera de registro, ¿verdad? Entonces, ok, cuando hablamos de desmembración, estamos hablando de una separación. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un terreno de 10 por 30. Esa es la medida más común aquí en Managua. En el casco urbano, que los terrenos miden 10 metros por 10 metros de ancho por 30 de largo. 10 por 30. Oh, yeah. 10 metros por 30. Entonces, vengo yo y quiero hacer una declaración. Es decir, yo tengo dos hijos. Entonces, ese lote, esa finca de 10 por 30, yo la voy a separar en dos cambios. Y el lote que yo voy a desmembrar va a ser
de 5 por 30. Es decir, lo voy a dividir en dos, ¿verdad? Lo voy a separar, lo voy a partir en dos. Sí. Para hacer eso, inicialmente, yo tengo que realizar un plano topográfico. Aquí se ve lo mismo. Tengo que buscarme a un topógrafo. Este topógrafo no puede ser cualquier topógrafo. Debe tener una licencia que otorga el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, o sea, INETER, para poder realizar los planes topográficos. Si el topógrafo no tiene esa licencia, lo siento mucho, pero ahí sería desperdiciar el dinero. ¿Por qué? Porque no lo van a aceptar en este caso, pues, en el INETER. Entonces, el topógrafo autorizado va a hacer el levantamiento del plano, va a ir a la propiedad, va a tomar medidas, usted le va a decir, mira, yo voy a separar este terreno en 10 por 30, entonces de 5 por 30 mil. Viene el topógrafo y realiza el plano, ¿no? No hay un topógrafo autorizado. El procedimiento que sigue es el siguiente, la aprobación de ese plano. ¿Quiénes hacen la aprobación de los planos? INETER. Por eso es que se les pide que sea un topógrafo autorizado. Entonces viene el topógrafo o el abogado, o usted, quien sea, y presentan el plano al INETER para que éste lo apruebe. ¿Se acuerda cuando hablábamos y estudiábamos acerca de INETER? Que decíamos de que ellos son los que se encargan de la actualización de las fincas. Ah, sí, sí. Entonces, ellos en su barrido catastral, ellos tienen que esa propiedad mide 10 por 30. Ah, claro, como ahora va a ser una desmembración, entonces ellos tienen que actualizar ese cambio que usted como dueño está haciendo. Para eso es que uno hace la aprobación del plano, para que ellos le den el pase de esa modificación que usted está haciendo en la propiedad. Entonces, ellos verifican, ¿verdad?, que todos los documentos estén en orden, el plano esté en orden, que el carretero esté en orden. ¿Cómo lo van a verificar? Con la visita a campo. Si ellos miran, ¿verdad?, que hay algo irregular o que no coinciden las medidas del barrio catastral que ellos tienen, del plano que se está llevando, entonces mandan a una visita de campo, es decir, mandan a un técnico que haga, que verifique ese plano que se realizó. Una vez que todo esté en orden, que todo esté correcto, entonces ellos vienen y sellan ese plano y le ponen el gran sello que dice aprobado. Con eso, ya con el plano aprobado de la desmembración, usted acude donde un notario a realizar la escritura. Es decir, que no podemos los notarios realizar una desmembración si no hay un plano hecho. O también hay quienes lo hacen al revés. Hacen el plano, hacen la escritura y después aprueban el plano. Pero lo correcto es el procedimiento que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque si usted como notario hace una escritura de un plano que todavía no esté aprobado, imagínense que cuando el INETER vaya a hacer la medición esté mal el plano. Van a tener que volver a hacer uno nuevo. Y usted ya puso los linderos y el derrotero del plano que no lo aprobaron. Entonces es un doble gasto realmente. Entonces por eso es que primero se aprueba el plano y posterior se hace la escritura de documentación. Una vez que el notario, usted va donde el notario, le presenta el plano aprobado, entonces se procede a hacer una desmembración. Y para eso quiero ver, permítame a ver si puedo mostrarle. Para eso tengo que a ver si puedo, porque el problema es que esta computadora se me le desactualizó el Office Microsoft. Y entonces ahora estoy abriendo los documentos con el Google. Y es un atraso.
tengo que actualizar la licencia, la tengo que actualizar. Entonces, estoy en eso. Pero quiero buscar en el protocolo. En el protocolo quiero buscar una desmembración. Donde usted vea cómo es que el notario tiene que hacer, o cómo se inserta, mejor dicho, el plan. Tan pronto no tengo a mano un plan, a mano no lo tengo, pues, pero sí, sí lo tengo. No lo tengo. Para que vea cómo que se inserta. Está viendo no está viendo, ¿verdad? No lo puede ver. La pantalla. Ajá. No veo nada. Espera. Ya lo encontré. ¿Me está escuchando? Sí, sí. Entonces, permítame compartirle la pantalla. Esta es una escritura viejita, muy bonita, rapidísimo. Bueno, es una escritura elaborada por mí, pero quiero que nos vayamos a la parte ya de la desmembración. Es esta, la cláusula segunda, donde dice desmembración. Entonces ahí, bueno, para empezar era una propiedad que tenía, a ver, 6.606,63 metros cuadrados. O sea, era una propiedad grande. Era grande la propiedad. De hecho, se desmembró a todos los hijos. Esta es solo una de todos los hijos. Entonces, aquí se les coloca que le pertenece a la persona, en este caso, por ejemplo, 13. Y se pone a esto, los datos registrales. ¿Cuáles son los datos registrales? Dice aquí, pero no sé cómo hago para destacarles los datos registrales. Bajo el número, creo que tiene que ser, ahí, bajo el número, ¿está viendo? Enseñarle. Sí, lo veo bien. Entonces, sí, lo leo. ese número, eso que dice ahí bajo el número 30.700, no, 674, ese es el número de finca. Por eso le digo de que todas las propiedades tienen número de finca. Ahora dice, el tomo 412 folio, todo esto, miren, son los datos registrales, de que toda propiedad lo tiene. Ok, entonces luego nos vamos a esta parte de aquí, donde dice segunda, desmembraciones. Que del lote descrito en la cláusula primera, o sea que de los 6.000 metros que tiene,
Desmembra, dice, un lote de terreno denominado lote número 5, porque eran 5 hijos, los cuales tienen las siguientes medidas. ¿De dónde cree usted que salen estas medidas? De los planos que se hicieron anteriormente. Exactamente. Esto, usted lo que va a hacer aquí es transcribir lo que dice el plano topográfico. Todo esto, miren donde dice, el cual tiene las siguientes medidas, rumbos y linderos. Entonces, donde dice del punto 9, desde aquí donde estoy señalando, hasta todo esto que está aquí, eso se llama derrotero. Eso se llama derrotero y está en un cuadrito que viene a la par del plano topográfico. Entonces, ese dice del punto 9 al punto 10 con rumbo sur 78 grados 54 minutos 32.92 segundos. Esas son las medidas que utilizan los topógrafos para hacer las configuraciones. Sí, o sea, es como, ¿sí? Digamos, es pura coordenadas, ¿no? O sea, exactamente, es pura coordenadas. Con una distancia de 29.6692 metros. Y así se va delimitando de un punto a un punto hasta poder culminar y seleccionar todo lo que es la desmembración. Entonces, eso nosotros como notarios debemos de saber realizarlo. ¿Por qué? Porque estos puntos van a ir incluidos en lo que es la escritura pública, lo que es la alcaldía, lo que es el catastro, o sea, todo para poderle dar el valor a la propiedad. Entonces, por eso es muy importante saber leer los planos topográficos y poder incluirlos bien, así como está en esta escritura, a la hora de realizar la desmembración ya en el título, ya en una escritura pública. Entonces, si se fija, ahí empieza del punto 9 al punto 10 y va terminando. ¿Por qué? Porque esta era la sesión la desmembración número 5. O sea, porque habíamos iniciado del punto 1 al punto 2, del punto 3 al punto 4 con las otras desmembraciones. Ya estos eran los últimos lotes que ya se estaban desmembrando. Por eso empieza ahí del punto 9 al punto 10. Y así es como se inserta un plano topográfico en una estructura. Y por último se le pone el área de la desmembración. Imagínense que la desmembración era de 6.600 y pico, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La finca matriz. Sí, sí. Entonces, esta desmembración tenía un área de 1.268 metros cuadrados. Y entonces, a partir de ese plano, es que se salen los nuevos linderos. Ya no van a ser los mismos linderos de la finca matriz, porque ya lo que está desmembrado. Entonces, por eso que uno dice aquí, que quedará con los siguientes linderos particulares. Y le colocamos los linderos conforme el plan. Al norte dice el lote número 1, bueno, Antonio Chávez, que también era una desmembración. Al norte, al sur, Julio César Álvarez Mores. Así se le ponen los nombres de los dueños de los terrenos colindantes. Al este, el lote número 2 y el lote número 4. Y al oeste, José León Pérez. O sea, porque el terreno del oeste le pertenece a este señor. Y ya después aquí, ¿sí? Es bastante larga una escritura de desmembración. Sí, o sea, sí, es que realmente es larga porque hay que hacer insertar todo lo que es el plan. Además de eso, pues obviamente no es lo mismo hacer una compraventa de una motocicleta, por ejemplo, que solamente vas a insertar lo que es la circulación, a insertar un plano topográfico, porque para empezar hay que saber leerlo, hay que saber leer el plan. Entonces sí lleva su proceso, ¿verdad? No es una escritura que la vas a hacer en una hora, como por ejemplo un poder especial. Y algo muy importante, como ya se lo dije,
es que el plano tiene que estar aprobado para evitarse precisamente más atraso. Imagínense que usted pasó toda la tarde trabajando en esa desmembración, insertando todo el derrotero, y que después de meterle le diga de que no. Entonces, Sí, volver a hacer otro plano con otras coordenadas y volverlas a insertar. Entonces, para facilitar el trabajo tanto de uno como notario, es que los planos se piden aprobados. Ya sabes que no va a haber ningún atraso. okay. Bien, entonces en la inscripción de finca, está viendo la presentación, ¿verdad? Sí, le digo, sí, la veo. Ok, en la inscripción de finca matriz se tomará nota de la segregación, es decir, en el registro público, como cuando llega una desmembración, hacen una razón de que esa propiedad, de que esa finca matriz ha sufrido una desmembración. Y en la nueva, dice, o la segregada, se hará constar las cargas y gravámenes de aquella. Igual, o sea, al hacer una desmembración, recuerde de que hay una separación y la desmembración va a tener un nuevo folio. Si la práctica registral y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia es permitir que la desmembración abra un folio ciertamente sana, el doctor Fornos dice que evita que bajo el mismo número aparezcan varios propietarios. Imagina usted de que una propiedad, por ejemplo, esa que yo le mostré, esa finca matriz sufrió 5 desmembraciones. Entonces, al inscribirse las 5, cada una va a tener su propio folio, su propio número de finca. Entonces, se imagina que no se hiciera así y que en la finca matriz estuviera todo el chorro de los 5 nuevos propietarios. Entonces, precisamente para evitar ese alboroto, es que en la práctica registral, y según lo que ha orientado la Corte Suprema, en que cada desmembración se tiene que abrir un folio nuevo, precisamente para evitar esos atrasos. Entonces dice que la parcela segregada se le va a asignar un nuevo folio y número también. Obviamente van a conservar la finca matriz que está haciendo la desmembración, va a conservar su número. Bien, vamos a ver esto hablando siempre, ¿verdad?, de lo que es la desmembración, lo que dice el artículo 87 de la Ley General de Registro Público con respecto a la numeración de las fincas. Cada una de las fincas que se inscriban por primera vez se señalará con un número diferente y correlativo. A su vez, las inscripciones en ocasiones correspondientes a cada finca se señalarán también con una numeración correlativa y especial. Las cancelaciones, que fueron lo que estudiamos el lunes pasado, se señalarán con el mismo número del asiento que se cancela. Esto para mantener siempre un orden, por así decirlo, y que no se haga un alboroto a la hora de buscar otra propiedad. Bien, el artículo 88 de siempre de la Ley General de Registro Público habla acerca de las fincas especiales y los efectos que tiene la inscripción de esa finca. Por ejemplo, más adelante vamos a estar estudiando acerca de lo que son las propiedades horizontales, o sea, esos edificios que nosotros vemos, esos famosos condominios, ¿verdad? Tenemos esas construcciones horizontales que se hacen. Entonces dice aquí el artículo 88, se considera como una sola finca para los efectos de la inscripción en el registro bajo un solo número, es decir, que esa finca solamente tiene un número. Los pisos, habitaciones, locales, garajes, pertenecientes a un edificio construido en régimen de la propiedad horizontal, cuya construcción esté concluida o al menos comenzada, haciendo constar en este caso necesariamente los elementos de los mismos, susceptibles de aprovechamiento independiente proyectados previa a la inscripción del edificio en su conjunto. Es decir, que esos condominios que nosotros miramos, que son de 10, 20 pisos, eso es una sola finca, independientemente que tenga varios pisos. Pero registralmente eso es una sola finca.
Entonces, los patrimonios familiares, los que se inscribirán en la forma determinada por su legislación especial. Cuando nosotros nos casamos y la pareja o la familia adquiere una propiedad y la inscribe como vivienda, como régimen, una vivienda familiar, patrimonio familiar, entonces esa propiedad goza de beneficios para el registro. De hecho, uno de los beneficios es que los bancos no pueden quitárselas a las personas, a los dueños, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque se supone que es una propiedad que habita una familia de menores de edad. Entonces, el derecho protege a la familia como tal que impide de que se ejecute un embargo, por ejemplo, y saquen a las personas de su propiedad. Cuando la casa está inscrita como vivienda familiar, o sea, el uso, ¿verdad?, de la familia. Por eso dice ahí los patrimonios familiares, lo que se inscribirán en una forma determinada por la legislación especial, que en este caso sería el Código de la Familia. El artículo 90 habla acerca del principio de tracto sucesivo, que esto lo estudiamos hace dos, o creo que también hablamos del jueves pasado. ¿En qué consiste el tracto sucesivo? Es decir, que yo no puedo inscribir una propiedad, no la puedo inscribir si el que me está vendiendo no aparece como dueño en el registro. Por eso dice ahí, para inscribir o anotar títulos por lo que se declaren, se transmitan, graben, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se han otorgado los actos referidos. Si usted es dueño de una propiedad y usted no la inscribió, y usted me la vende a mí, y yo quiero inscribir la propiedad donde aparezco ya a mi nombre que usted me vendió, el registro no me lo va a inscribir, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque se está violando lo que es el tracto sucesivo. Es lo que dice aquí. En el caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de personas distintas de la que otorgue la transmisión o gravamen, los registradores simplemente van a denegar esa inscripción. Eso es lo que se conoce como el tracto sucesivo. Es decir, usted como dueño, usted tiene que inscribir su propiedad. ¿Por qué? Porque el día de mañana usted la vende. Entonces, quien tiene que aparecer en el registro tiene que ser usted, para que el nuevo comprador venga y la inscriba. O sea, vaya corriendo lo que es el tracto sucesivo. Pero como aquí en Nicaragua, la gente no tiene la costumbre de hacer esas cosas, ¿verdad? Hasta que pasan los problemas internamente por recorte. ¿Qué es lo que hace la gente? Por ejemplo, la propiedad estaba a nombre de su mamá. Entonces, resulta de que ahora, pues, usted quiere vender la propiedad porque, bueno, ya su mamá se la regaló. Hicieron una desmembración y donación, o hicieron una compraventa total de la propiedad y usted nunca la inscribió, pero ahora usted quiere usted quiere venderla. Ya nos queda menos de un minuto, si se cierra, ya sabe que volvemos a entrar. Y entonces me la vende, sí, me la vende a mí la casa, me la vende. Y hacemos la compra-venta en escritura pública. Un notario que no estudió en Univalle, que no aprendió nada, y la hace la compra-venta. Cuando yo voy al registro público y la quiero inscribir, el registro me la va a rechazar. ¿Por qué cree usted? Por lo que no estaba inscrita primeramente el nombre de su